presentar me tocó presentar aquí al padre Javier Luzón, nacido en 1952, sacerdote de 1980, ejerce como vicario parroquial y capellán en un hospital en Madrid. Antes de ser sacerdote, se licenció en Filosofía y Letras, recibiendo el premio extraordinario fin de carrera con una memoria de licenciatura sobre la libertad humana en Santo Tomás. Se dedicó a la docencia universitaria y a la investigación en el campo de la antropología filosófica. Resultado de sus inquietudes en el mencionado segmento disciplinar fue su trabajo monográfico Amar con el cuerpo, claves antropológicas de la moral sexual católica, Córdoba, 1998. En 1984 se doctoró en teología con un trabajo sobre la Pneumatología de Santo Tomás en su comentario a los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo. Ha sido profesor de antropología teológica, materia en la que se trata a la demonología, así como de introducción a los libros históricos de la Sagrada Escritura en el Centro Diocesano de Teología de Getafe. Se inició en el Ministerio de Liberación en la diócesis de Córdoba a mediados de los años 90 y fue exorcista de la diócesis de Madrid, donde adquirió una amplia experiencia en las miles de intervenciones realizadas. Fruto de esa experiencia, publicó en el año 2017 el primer manual de exorcística de la historia de la Iglesia, bajo el título Las 6 puertas del enemigo. Experiencia de un exorcista. Ahí lo está mostrando en pantalla. Vamos ahora sí a hacer la palabra con la primera pregunta, que le preguntaremos: ¿qué origen tiene el Halloween? Adelante, bueno, esta pregunta es un saludo a toda la audiencia. Esta pregunta es muy importante porque el gran problema que se ha producido al extenderse comercialmente esta fiesta es que las personas no se dan cuenta del origen y qué es el contenido de esta fiesta. Halloween es la deformación, según el modo de pronunciar en Estados Unidos, del término en el inglés de Irlanda, All Hallows Eve, vigilia de todos los santos. Entonces eso se contrae y da lugar a esta expresión de Halloween. Claro, esto aparentemente pues es una cosa inocente, vigilia de la fiesta de todos los santos, parece incluso como una cosa cristiana, pero no. Lo que pasa es que la Iglesia pues, tuvo siempre la costumbre de transformar costumbres paganas y darles un contenido diferente y llevarlas a la fe cristiana. Y por eso antiguamente se celebraba la fiesta de todos los santos en mayo y la Iglesia lo trasladó a este momento para cristianizar una celebración pagana que era el final, el tiempo de las cosechas y el comienzo de un nuevo año que empezaba el solsticio de otoño, descendía la temperatura y se iniciaba el otoño, se reducía la luz solar, y lo cual significaba el inicio de los meses más fríos y oscuros del año. Entonces los celtas, que es fíjense, cuando San Benito, sus hijos fueron exorcizando a todos los pueblos bárbaros que llegaron al Imperio Romano, pero no pudieron entrar entre los celtas, ni en Irlanda, ni en Galicia, que estaban asentados, allí no entraron. Y esta costumbre de Halloween es una costumbre celta, es decir, pagana, son cultos animistas, diabólicos, de brujería. Entonces, pues los celtas pensaban que en ese principio de la parte oscura del año, la división entre el mundo terreno y el mundo del más allá se difuminaba y en ese momento podían regresar almas de muertos a este mundo, cosa por la cual la gente se viste de muertos, se viste para mimetizarse y no ser atacados, ¿no? Entonces, la fiesta que tenían los celtas era la fiesta llamada el Samhain,
que significa fin del verano, que era una de las fiestas más importantes en la Europa pagana, en la Europa de todos estos pueblos, ¿no? que tenían, no habían asumido la religión cristiana. Entonces era el final de las cosechas, ¿no? Entonces el Samhain tenía como objetivo, entre otras cosas, en estos pueblos, dar culto a los muertos. De tal modo que los druidas, o sea, los brujos de los celtas, durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, invocaban al dios de la muerte para que abriera las puertas de los espíritus de muerte a fin de que pudieran entrar en el mundo de los vivos y atacarlos. Entonces se creía que esa noche los espíritus de los muertos caminaban entre los vivos, entonces hacían fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos, que es un acto espiritista. Por eso estamos hablando de una celebración satanista, con una visión de la muerte y de los muertos diametralmente opuesta a nuestra fe que se expresa en la fiesta de todos los santos, donde se nos habla que hemos sido creados para el cielo, que tenemos además la oportunidad de purificarnos en el purgatorio y que no hemos de temer a Dios, ni hemos de, si estamos en el camino adecuado, si huimos de escuchar a los demonios. Entonces, a ver, yo quería empezar subrayando una cosa. El punto, soy profesor de escritura, de Antiguo Testamento, especialmente en mi especialidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pecado del que más se advierte, que más se dice que fue lo que destruyó al pueblo judío, lo que le causó la destrucción del templo, la destrucción de la monarquía, la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén, eran las idolatrías. Gente que daba culto a Yahvé, pero luego tenían en unos rinconcitos, que eran lo que llamaban ellos los lugares altos, daban cultos a otras deidades. Entonces, pues lo que no podemos es ser incoherentes los cristianos. Estar con una vela, San Miguel o tal diablo, como les dijo el profeta Elías. Ya está bien de decir que sois el pueblo de Yahvé y estáis dando culto a Baal. Pues esto no puede ser o Yahvé o Baal. Dos cosas juntas no. Claro, la gente ignorante que se deja llevar por la propaganda comercial piensa que esto es un juego de niños. Y no, es algo muy serio que voy a explicarlo porque, claro, yo como exorcista he tenido que encontrarme con muchas personas afectadas por las consecuencias del dichoso Halloween. Entonces, pues no es un juego de niños y dejar a nuestros hijos que participen en estas cosas, vestirlos de calabacita, vestirnos de muerto, vestirlos de lo que queramos, pues es una manera de abrir una puerta al enemigo. Eso significa que por haber ido a la fiesta de Halloween en el colegio, donde tal, que al niño le va a pasar algo, pues no necesariamente le tiene que pasar mañana, ni pasado, que puede, que me he encontrado con casos en que al poco de celebrar Halloween el niño se puso fatal. Pero que no quiere decir que le vaya a pasar ahora, pero ha abierto una puerta. Y a lo mejor dentro de 20 años rompe con una novia, la novia despechada va a un brujo, le hace un maleficio y lo destruye. ¿Por qué? Porque tenía una puerta abierta. Yo siempre que hay un maleficio le pregunto, ¿tú has hecho algo ocultista de pequeño? Pues bueno, en la Ouija, en mi colegio, le hicimos una vez y tal. No me digas más. Tienes el que, porque dices, es que creo que me ha echado un hechizo esta persona. Bueno, pues no me digas más. Si tú tenías una puerta abierta, ahora el diablo te ha destruido, te ha destrozado porque abriste esa puerta. O sea que estamos hablando, no, esto no es un juego de niños, no es una fiestecita de, no, es un tema muy serio y está muy promovido. Los diablos que están muy sueltos tienen muchísimo interés en que esto se vaya extendiendo para contaminar a la gente, lo más grave desde la infancia. Y no olviden que Jesús era muy tolerante con el pecador, pero dijo unas palabras que son totalmente durísimas, las más duras de la Biblia. El que escandalice a un niño, el que contamina a un niño, el que haga que un niño sea dañado, más le valía que le encajen una rueda de molino, la arrojen al mar, ya no tiene remedio, no puede salir, pues no se puede desprender. Más le valía que hubiera hecho eso. O sea, el tema no se puede jugar con los niños, no se les puede exponer, porque es un tema gravísimo. Y Jesús ahí
la tolerancia se le acaba. O sea, a Jesucristo se le acaba la tolerancia cuando se tocan los niños. La siguiente pregunta aquí que tenemos, ¿qué significa o por qué se iluminan las calabazas en esta fecha? Bueno, esto a la gente le puede parecer pues una cosa así inocente y tal. No, los frentes de las casas se suelen adornar con estas hortalizas, se les talla los ojos, una boca, se suele colocar dentro una vela y esas calabazas no pueden faltar en los festejos de Halloween, porque hay una leyenda antigua, celta, que habla de Jack el Tacaño, un hombre que era considerado muy tacaño, que engañó al mismísimo diablo para que no reclamara su alma y lo llevara al infierno. Pero cuando murió, tampoco pudo entrar en el cielo. Y entonces iba deambulando entre los dos reinos con una linterna armada con velas y nabos y que es como indica, como que iba perdido, es un alma, un difunto que anda perdido y que entra en el mundo de los vivos. Y luego también tiene un significado de que esa lumbre ayuda a los espíritus a encontrar el camino. O sea, estamos hablando de que esas calabacitas es un acto espiritista. Esas calabacitas estamos hablando de invocación de almas perdidas. Mire, en el Ministerio Exorcístico una cosa que a veces nos encontramos, yo ahora hace unos años que no lo ejerzo, pero sí formo a muchos exorcistas, es se echan los demonios y no se sale del trance el poseído o la poseída. Y entonces aparecen otras cosas que no son entidades diabólicas, pero son muertos, y que están como buscando que se rece por ellos para poderse encauzar en su purgación. Bueno, pues ese invocar a los muertos expresamente es un acto espiritista que solamente se hace a través de los demonios de muerte, y eso es algo pues, que abre puertas, y por eso es el significado que tienen estas calabazas, que los perdidos, los muertos que están perdidos, puedan encontrar luz. Qué tan importante, padre, lo que nos está comentando, porque ahorita nos están viendo muchas familias, sobre todo pues en este apostolado que es de Mater Fátima, que está enfocado en el área de familia y vida, y que estamos a unos días muy cercanos y que tristemente hay ciertos países donde hay mayor consumismo de esta mala celebración, en el caso de Estados Unidos, el caso de México, y ya vemos desde ahorita casas pues llenas de calabazas, casas llenas de decoración de Halloween, descuartizados y arañas gigantes y toda la temática que ya los están poniendo y que muchas personas ignoran que es una simbología y que esa simbología, como usted nos está diciendo, tiene un significado y está dentro de lo mismo que nos está comentando sobre el espiritismo, ¿no? Exacto. Más preguntas. Continuando con las preguntas, ¿qué significa trick or treat? Es el truco o trato. Vamos a ver, esto era lo siguiente. En esta noche que se entiende, lo consideran los satanistas como la noche del cumpleaños de Satanás, es decir, la noche de los cuatro fiestas satánicas del año, la más importante es esta. Pues en esta noche tenían que los druidas, los sacerdotes druidas, iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos niños o vírgenes para ofrecer a su dios Samhain en el Festival de la Muerte. Pues estamos hablando del Festival de la Muerte, por eso este dios abre la puerta a los muertos. Y si se los daban, le hacían un trato y se iban en paz. Pero si no le daban a los druidas el alimento o la persona, les lanzaban una maldición sobre la casa entera y para que ese año muriera alguien de la familia. O sea, es todo la muerte. Esto acaba de decir la psicóloga que
en México, bueno, en México el culto a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, es un demonio terrible, pues yo recuerdo, ¿no? Cuando estuve en San Luis Potosí, el párroco que me llevó, pues que teníamos unas sesiones durante varios días, 1000 personas asistían, que cabían en esa parroquia 1000 personas, un parroquia enorme. Y entonces me decía, aquí, justito aquí al lado, había un templo de estos para la Santa Muerte, ¿no? Que gracias a Dios, rezando, conseguimos que lo desmontaran y se fueran, ¿no? Bueno, pues ese es el tema. Dulce o truco, o sea, o maldición. O das algo o maldición. No estamos hablando, y ojo, que esto no es que ahora ya no hay sacrificios de niños y de vírgenes, no. Como ha explicado varias personas que han estado en sectas satánicas y que se fueron de ellas cuando llegó el momento en que les exigieron que hicieran un sacrificio humano, la noche de Halloween, pues muchas veces dejan embarazadas a mujeres de la calle para que den a luz en estas fechas. Es muy frecuente que el niño que percibe que va a ser sacrificado no quiera nacer y se retrase. Y entonces sacrifican también a la madre y al niño en esta noche. Entonces hay que rezar mucho por estas criaturas, ¿verdad? Porque es terrible, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas muy graves, de cosas muy serias. Claro, estas mujeres de la calle no las va a reclamar nadie, pues son gente que no está integrada, que tal, y que se han integrado en esa comunidad satanista y que, bueno, piensan que no va a pasar nada, que ella dará a luz y que, bueno, sacrifican al niño, pero que ella se queda. Y no, muchas veces ellas van detrás, porque el niño no ha querido nacer cuando le correspondía. O sea que esas almas que deambulaban cada 31 de octubre, había que ofrecerles algo, que era la razón por la cual los druidas pues iban pidiendo, porque había que ofrecerles esos dulces alimentos o niños o vírgenes. Y entonces pues son en la actualidad los pequeños los que recorren las calles pidiendo golosinas, que parece una cosa muy simpática, muy tal, el significado, ni se imaginan el significado que tiene esto, si no se hacía, si no la gente no entraba, no respondía a la petición, se le hacía un maleficio. Y esto, pues claro, es el modo, ¿verdad?, el significado que tiene lo del truco y el trato. O sea, un tema de maleficio, una amenaza de maleficio, si no se le entrega lo que el brujo necesita para sacrificar a Samhain, a su dios. Muy bien, muy bien. ¿Por qué el nombre de Vigilia de Todos los Santos? Bueno, esto lo he apuntado un poquito al principio. La Iglesia, que ha ido dando un sentido cristiano a fiestas paganas de los pueblos que se incorporaban a ella, a la Iglesia. Por ejemplo, lo mismo que hizo con el día de Navidad, que era el día más oscuro del año, pues ese día se escogió y que se ha celebrado en muchas religiones paganas y deístas, pues se ha celebrado pues, de una manera maléfica. Pues la Iglesia lo que hace es poner que en la noche de los tiempos, cuando el mundo estaba a oscuras, nace el que es la luz del mundo, ¿no? Pues de la misma manera hizo con esta fiesta. Antes se celebraba el 13 de mayo, lo que es hoy el Día de la Virgen de Fátima, y se trasladó al 1 de noviembre por esa fiesta que había sido instituida oficialmente por el Papa Gregorio III en el siglo VIII. Y de manera que pasa a ser el Día de Todos los Santos, y el 31 de octubre, que era la fiesta del satanismo, la Vigilia de Todos los Santos. Una fiesta que honra a los santos canonizados y a quienes que no tienen un día especial en el año, ¿no? Porque son santos anónimos y que eso. Claro, fíjense la diferencia de estar dando culto a los muertos, de estar dando culto a los diablos de muerte, de estar sacrificando lo que haga falta para que te dejen en paz los muertos, ¿no? O los espíritus de los diablos de muerte. Pues a lo que es la visión de la Iglesia
en el mes de noviembre, que celebra el primer día a los santos que ya han alcanzado el cielo. Una cosa y que interceden y que están y que nos animan que eso es posible, que podemos ir al cielo. El segundo día a las almas del purgatorio, a las que no le tenemos miedo, lo que hacemos es rezar por ellas y no nos comunicamos con ellas porque no hacemos espiritismo, sino que intercedemos por ellas y ellas interceden por nosotros. Y en tercer lugar, los demás días del mes de noviembre, la Iglesia lo que hace es recordarnos que con esos domingos últimos del año cristiano y los primeros domingos del Adviento, lo que hace es recordarnos que tenemos que esperar el encuentro con Cristo el día de nuestra muerte, porque aparte de su segunda venida, porque en esta vida estamos de paso. O sea, es una visión de la vida completamente opuesta. Esto es como el que se llama católico y hace yoga. Pues dice, ¿y qué tiene que ver el yoga? El yoga todo, porque el yoga es una cultura budista que dice que el fin, o sea, la felicidad está en la anulación de la persona. Porque si deseas algo, como no lo vas a obtener, vas a ser desgraciado. Entonces tienes que hacer unas prácticas para concentrarte en ti mismo y anularte. Y entonces diluir tu personalidad en el nirvana, en la energía universal. Entonces, claro, esto es la antítesis, como ha explicado la Iglesia, y hay muchas conferencias episcopales haciendo ver que el mindfulness, el yoga, el reiki, todas esas prácticas son la antítesis de la fe católica. Pues esto es exactamente lo mismo en materia de escatología, o sea, de lo que es los acontecimientos de la muerte, del purgatorio, del cielo y del infierno. Totalmente la antítesis. Muy interesante. Siguiente pregunta, ¿cómo se importó el Halloween tan popularmente en Estados Unidos? ¿A qué se debe el éxito? Bueno, en un primer momento se debe a esa inmigración irlandesa que fue muy abundante en Estados Unidos y que lleva toda esa idolatría externa que se había conservado en Irlanda y al otro lado del Atlántico. Después, toda la industria de Hollywood principalmente le da esa divulgación mediática que tiene hoy día. O sea, que ha sido un proceso y además con unos intereses comerciales enormes. Entonces, se presenta como una celebración inocente de niños cuando no es así. Es una fiesta, se presenta como una fiesta joven, divertida, diferente, transgresiva, que uno se disfraza de fantasma, de bruja, de zombie, para ir a bailar una fiesta, pero la realidad es otra y muy grave. Entonces, toda la movida ahora mismo es la segunda fiesta en muchos países en términos económicos. La primera es la Navidad y la segunda es Halloween, en muchísimos países de Occidente, ¿no? Entonces, todo ese cortejo de artículos de consumo, más o menos macabros, calaveras, esqueletos, brujas, que no se propone solo como una forma de neopaganismo ni como un culto esotérico, sino como una completa parodia de esa religiosidad cristiana auténtica, que se ha extendido con esa parte consumista, comercial, de vender productos, máscaras, capas, gorros, calaveras, espacios publicitarios en los filmes de horror emitidos por las cadenas de televisión. Es todo, o sea, es todo un montaje, todo un metaverso, ¿verdad?, que en el fondo trata de descristianizar y sobre todo, que es lo más importante, de que queden contaminados los que participan muchas veces inocentemente en toda esta movida. Sí, ya se respondió parcialmente, pero aquí, ¿qué le diría a aquellos que relativizan esto del Halloween como una mera fiesta de disfraces sin ninguna intención, aunque ya respondió parcialmente? Sí, este es el gran problema que tienen en los colegios, que tienen los profesores, que tienen las mamás, los papás, que tienen muchas familias, que es el buenismo. Bueno, no, hombre, no dramaticemos. Uy, qué antiguo. Uy, que no, si eso no pasa nada. Uy, que sí pasa. Que sí pasa. Yo les puedo asegurar que sí que pasa. Y sobre todo que han abierto una puerta y que hay muchos chavales que empiezan a tener
pesadillas, sueños nocturnos, que empiezan a tener terror, que empiezan a notar presencias. Pues claro, cuando tú has contactado con la muerte, la santa muerte, entre comillas, que se adora, que se venera allí en México, cuando tú has contactado con los espíritus de muerte, muchas veces te aparece una cosa que se llama mediumnidad, que tú te conviertes en un interlocutor de muertos que empiezan a hacerse presente en tu vida. Claro, eso cuando le pasa a un chaval, un niño, es terrible, porque no están, bueno, ya los adultos es terrorífico, pero un niño pues es terrible, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es que se abren puertas al enemigo, se sea consciente o inconsciente. Es decir, esto no funciona porque uno sea consciente. Dice, si yo no lo hice, el que lleva un amuleto, que va lo ves tú con su estrella de 5 puntas, o con su ojo turco, o con su mano de Fátima, con el ojo de Horus, o con su tal, o con su escarabajo que se trajo de Egipto, o su piramidita, o su elefante con la trompa para la buena suerte en la casa, o lo que sea. Y no, si yo no lo he hecho con ninguna, si es que da igual, porque los demonios tienen sus sacramentos y son objetos que utilizan para entrometerse en la vida de los humanos. Entonces, aunque tú no sepas, mire, le pongo un ejemplo. Cuando estaba haciendo prácticas como exorcista, un día el que nos enseñaba, ya experimentado, dice, hoy presides tú, me dice a mí. Claro, yo muerto de miedo, claro, porque al principio pues no sabías un poco cómo funcionaba esto. Y bueno, empecé a orar a una señora, estaba su esposo ahí, estábamos 3 exorcistas, más el que nos enseñaba. Y bueno, pues en un momento dado me pone el espíritu. Pregunta si hay algún amuleto. Entonces hice la pregunta en latín, porque los demonios en latín les impacta muchísimo, que es el idioma en que se les ha exorcizado durante muchos siglos, y entonces pues les impacta mucho. Les parece como más serio, ¿no? Y entonces, pues pregunté si había algún objeto, y dijo el demonio combinado por el poder de la sangre de Jesús, sí, la bola de cristal con el dragón negro. Entonces el marido dijo, pero si habíamos destruido todos los amuletos, todo lo que tenía, pero esto es un regalito que nos trajeron de China, estas navidades y tal, y que es muy mono y tal. Pues se destruyó el amuleto y se quitó la posesión. O sea, no estamos jugando con tonterías. Esto no es una cuestión porque yo sepa o deje de saber. Miren, el gran exorcista que ha muerto hace muy poquito, el padre Gabriel Amort, ya advirtió que había que huir de esas fiestas, alejar especialmente a los niños, porque los hace particularmente vulnerables. Entonces, se puede hablar realmente de fiesta satánica. No hay inocencia. Sí. Este es el punto. Esto es el punto que quiero dejar muy claro, meridianamente claro, porque la confusión y la ignorancia que hay al respecto es tremenda. El 31 de octubre se ha convertido en una fiesta importantísima para el esoterismo. Por ejemplo, en textos de los esotéricos se encuentran frases como la siguiente: vuelve el gran Sabbat, encuentro entre brujas y Satanás, 4 veces al año. Halloween es quizá la fiesta más querida. Otro texto: Samhain, la fiesta celta del 1 de noviembre, es el día más mágico de todo el año. Año nuevo de todo el mundo esotérico. En el mundo del oculto la define así: es la fiesta más importante para los seguidores de Satanás. Es la fecha de una importante celebración celta antes y que ha pasado a formar parte del calendario del ocultismo como la fiesta más importante. Y las fiestas satánicas lo celebran como el cumpleaños de Satanás. Y uno de sus mayores éxitos es que la gente lo vea como un juego de disfraces, como una fiesta de caramelitos. No, durante la noche del 31, como han contado líderes de sectas satánicas que se han salido, están en internet, o sea que se pueden encontrar muchos testimonios de estos, se producen multitud de rituales satánicos con animales, sacrificando animales en ocasiones, con personas, sobre todo personas desamparadas de las calles, con niños pequeños y con bebés abortados para entregarlos en ofrenda.
Además, son muy frecuentes, yo en estos días estoy especialmente frecuente cuando doy la comunión, de que no haya nadie que se vaya con la Sagrada Comunión en la mano, porque hay, si entran en internet verán que hay un tráfico, o sea, un comercio de sagradas formas para los cultos de Halloween. Entonces, pues yo siempre le digo, señora, comulgue delante del cura, además con voz fuerte, porque si se está sorda para que se entere, comulgue delante del cura. Y hasta que no ha comulgado, no le doy la comunión a la siguiente persona. O señor, ¿no? O chaval, comulga delante del cura. Hay que estar muy atentos porque hay muchos de estos rituales, ¿no? Bueno, pues es toda una contracelebración del Día de Todos los Santos, ¿no? Hay una conversa al catolicismo que era que practicó durante muchos años el satanismo y el esoterismo, Cristina Knir, de Vidal, que explicó que la fiesta de Halloween es la más importante para los cultos demoníacos, pues además de iniciarse el año satánico, es como si se celebrara el cumpleaños del diablo. Y decía, ella que es una estadounidense, que ahora radica en la ciudad de Hermosillo, en México, como saben ustedes, dice que estuvo durante 15 años estudiando metafísica y ocultismo y realizó diversos viajes astrales. Pues esta es astróloga, dice que la noche de Halloween no puede celebrarla ningún católico. Entre otras cosas, es la fiesta en que los grupos satánicos sacrifican jóvenes y niños. Dice, no quiero asustar a nadie, decía Cristina Knir de Vidal. Todo el mundo es libre de creer lo que quiera, pero mis palabras deben ser tenidas en cuenta. Por lo menos pido que me escuchen, que razonen y que decidan. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, para el público, ¿debería un cristiano celebrarlo? Bueno, ya se entiende que no, por los que estamos explicando, pues que en absoluto, ¿no? Precisamente San Benito se dedicó a combatirlo en el ejercicio de su potestad exorcística, y sus hijos, ¿no? Fueron por toda Europa exorcizando a estos pueblos, salvo, como digo, Irlanda, porque los celtas no dejaron entrar a los benedictinos. Y Galicia, también los celtas tampoco les dejaron entrar. Lo que pasó fue que un tiempo después, en Irlanda, vino un San Patricio, obispo. Y este San Patricio hizo que exorcizó la isla. En cambio, en Galicia no tuvo un San Patricio, y por eso en Galicia, España, pues siempre ha habido muchísima brujería, muchísima. Eso lo saben los gallegos perfectamente, que siempre dicen de broma y tal. Las meigas, a ver las ailas, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Los gallegos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es una celebración inocente, inocua, ¿no? Entonces, pues, y no solo el testimonio de estos dos santos, de San Patricio, sino porque este culto a la muerte, toda la visión que se deriva es totalmente contrario a la fe cristiana. Los cristianos sabemos que después de la muerte vamos a la vida eterna con Dios, que además, como decimos en el credo, esperamos en la resurrección de la carne. Es decir, la muerte no es una realidad aterradora ni tiene la última palabra, la muerte no es el final, la muerte es un estadio intermedio que además nos abre paso a encontrarnos con Dios, si queremos ser fieles, claro. Es una perspectiva esperanzada, sin miedo a los muertos, sin miedo a los espíritus, a los fantasmas, sin miedo al más allá, que es lo que intentan exorcizar estos rituales de Halloween con mascaritas, con bromas, pues para decir, bueno, yo me mimetizo, me disfrazo de muerte y ya los muertos no me van a reconocer, porque como soy como ellos, pues tal, ¿no? Entonces, no, por eso nosotros, por ejemplo, el Día de Todos los Santos es un día en que se hacen huesos de santo, buñuelos de viento, es decir, unos dulces en que celebramos precisamente ese sentido positivo de
de la vida definitiva, de la otra vida, ¿no? Vivimos gozosamente la comunión con las almas del purgatorio, visitamos a nuestros difuntos familiares, les llevamos le ponemos unas florecitas, limpiamos la tumba, ofrecemos indulgencias por los difuntos, hacemos la novena de ánimas y no tenemos que inventarnos ninguna reencarnación que no existe, pues está dicho en la Biblia que se muere una vez y que no hay reencarnación, ¿no? Entonces, Halloween lo que hace es pretender pervertir un punto clave para los hombres, que es la creencia en el más allá. ¿En qué pecado se incurriría? Bueno, el principal es el pecado de espiritismo, de culto a la muerte, es el pecado de idolatría. A ver, el primer mandamiento, cuando Moisés les cuenta el decálogo, les dice que en el primer mandamiento, el que vaya contra el que haga cultos idolátricos, comete un pecado tan grave que puede repercutir en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y eso lo vuelve a repetir en el Deuteronomio. Cuando va a entrar el pueblo de Dios en la tierra prometida, se lo vuelve a decir. O sea, hay como un pecado que tiene una especial maldición al que lo infringe, que es el pecado de idolatría. El que infringe, el que cree en un solo Dios. Ustedes piensen ¿qué decimos en el credo? Creo en un único Dios, que es el único que ha creado cielo, los ángeles, y tierra, los seres corpóreos. Nosotros somos el horizonte donde se junta el cielo y la tierra, porque somos un espíritu corporizado de un cuerpo espiritualizado, ¿no? Entonces, pues claro, es el pecado gravísimo que dice la Biblia, pues eso, ¿no? Que no te contamines o dice San Pablo, no participéis de estas obras de las tinieblas, reprendedlas. Por el bautismo recibido el Espíritu Santo, que es un fuego que mora en cada creyente, que desea expresarse en toda nuestra conducta, ¿no? Pero cuando no se lo permitimos, se reprime y entonces pues estamos contristando al Espíritu Santo, sobre todo cuando permitimos que estos cultos paganos, estos cultos idolátricos, ¿no? Que son atentados contra el Espíritu Santo. Fíjense que dice Jesús que todo pecado se puede contra el Hijo, se puede perdonar, pero el contra el Espíritu Santo no. Y es que estos pecados son especialísimamente graves. ¿Qué experiencia religiosa o moral queda después de la fiesta del Halloween? Bueno, pues ese es otro punto también que eso, desde luego mi experiencia como exorcista ha sido pues muy de sufrir mucho, sobre todo cuando se trataba de niños o de adolescentes que lo han hecho pues pensando que era un jueguecito y que luego se han visto muy alterados, ¿no? Pero luego hay toda una mentalidad. A ver, es un relativismo que vamos permitiendo que nuestra fe y nuestra vida cristiana se debilite. Porque si porque los niños se diviertan o que no sean niños raros, que no los vayan a tildar de rarito y tal, pues para que se diviertan, si eso es una cosa inocua y tal, ¿no? Pues, ¿qué les vamos a decir? Cuando sean mayores y vayan al brujo, vayan a que les echen las cartas, cuando les dirán, papá, si tú me llevaste a Halloween, que es una fiesta ocultista, ¿no? Entonces, luego, hombre, los cristianos como mensajeros de paz, de amor, de justicia, de alegría, de luz, pues, ¿cómo vamos a permitir participar en una fiesta que es la fiesta del oscuro, la fiesta del temor, de la injusticia, del miedo, de la oscuridad? O sea, no sé, o sea, piensen, por ejemplo, como Filipenses 4:9 dice, hagan lo que me han visto hacer y Dios nos dará su paz. O sea, si somos fieles, si no andamos con incoherencias, abriendo las puertas al enemigo, el Señor nos dará la paz. Dice Gálatas 5:22, la paz es fruto del Espíritu Santo. Dice Jesús en Mateo 5:14, vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. ¿Cómo vamos a andar en cultos de tinieblas? Yo soy la luz del mundo, dice Jesús en Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, si somos sinceros,
con nosotros mismos, si buscamos ser fieles a los valores de la Iglesia Católica, llegaremos a la conclusión de que Halloween no tiene que ver nada con nuestra manera cristiana de ver a nuestros fieles difuntos, de ver el purgatorio, que es un lugar de purificación, un acto de misericordia divina, de ver el cielo, de ver el juicio donde nos juzga el que más nos ama, el que ha muerto por nosotros, que es Jesucristo. O sea, es que no tiene nada que ver con este mundo de terror, de miedo, de satanismo, es totalmente contrario, ¿no? Se mete esa doblez que acaba minando la propia fe. Mire, antes de que pase a la siguiente pregunta, hace 2 días estuvo acá en Madrid y que nos hicimos muy amigos cuando yo estuve en Santo Domingo de los Áchilas, de los Colorados, en Ecuador. Es una tribu de Ecuador que es la cuna del chamanismo. Entonces el obispo de allí me invitó a dar un curso de exorcística de 1 semana a sus sacerdotes y luego por las tardes a monjas de vida activa y a seglares. Entonces, pues estuve allí 1 semana y el sacerdote que le sugirió esto al obispo, el obispo lo había nombrado exorcista, él no sabía nada de eso y dijo, a ver, pues ¿quién me puede formar? Y se vino a España, se agarró un avión y se vino a España. Y estuvo aprendiendo y nada, se fue encantado y tal, y de ahí nos hicimos muy amigos. Y entonces vino ahora porque él promueve el desagravio a Dios por los genocidios con el culto eucarístico. Por ejemplo, han puesto un centro en Nagasaki, en Hiroshima, en Líbano, en Ruanda, o sea, en muchos sitios va promoviendo. Entonces, pues estuvimos comiendo juntos, nos pusimos al día, luego él se vino conmigo a la parroquia, se quedó orando un rato y yo fui a hacer unas cosas que tenía y volví y me lo encuentro hablando con el párroco de la parroquia en la que estoy. Y entonces, pues, y el párroco le pregunta, a ver, don Pedro, usted que es alemán, ¿cómo entiende esto que está pasando a los obispos alemanes? Y dice, pues efectivamente esto es muy, muy delicado, es una situación muy difícil, porque claro, hay una gran apostasía y esto puede dar lugar a que muchísima gente se aleje de Dios y tal. Y dice, le pregunta el párroco, pero vamos a ver, ¿qué explicación le da usted? Y él, pues sin inmutarse, le responde, mire, yo después de haber pensado mucho y de haber conociendo a muchísimos de los obispos de mi país, le puedo decir que la única explicación que le doy es espiritual. Claro, esa frase no la entendió el párroco. ¿Qué quiere decir espiritual? Y dice don Pedro, el demonio. ¿Cómo? Sí, mire, cuando una cosa no es normal, es paranormal. Cuando una cosa no es natural, es preternatural. La mayoría de estos obispos que ahora están disparatando, diciendo que quieren que se apruebe la práctica de la sodomía o el adulterio, cosas así, pues estos señores han sido muy normales durante mucho tiempo de su episcopado. Y en un momento concreto, algo les ha pasado y se han echado al monte. Dice, eso no tiene más explicación que alguna cosa espiritual, de acción diabólica, porque no es normal, no ha sido un proceso, nunca habían dado un escándalo. Y ahora están totalmente disparatados. Bueno, eso quiero decir, no abramos puertas al enemigo, porque en un momento dado nos pueden echar un hechizo y nos pueden, pues, conmocionar y disparatar o destruir. Sí. Tristemente, hay escuelas católicas que se celebra el Día de Todos los Santos. Bueno, hay escuelas que se celebra, pero tristemente en otras públicas y en otras católicas sí van los alumnos vestidos con disfraces de Halloween. ¿Cómo se puede persuadir a los muchachos, si no es que las autoridades, a no disfrazarse y a no sentirse menos porque fueron los únicos que no se disfrazaron o no fueron a la escuela ese día? Bueno, yo desde luego lo que recomiendo cuando hay la más mínima presión sobre los chicos es que ese día el chico se da de baja y no asiste. Bueno, además, no es un día escolar, sino es un día que celebran como una fiesta y es una fiesta satánica. Por tanto, ahora, esto hay que explicárselo a los chicos para que no piensen porque es que son
más raros que un perro verde, ¿no? O que no. Es decir, vamos a ver, hay que reflexionar el tema. Para que el niño se divierta, podemos aceptar que vayan realizando y participando en estos cultos. El Señor nos dice que como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Entonces, ¿cómo vamos a los niños a exponerlos a todo eso? ¿Qué experiencia moral o religiosa queda en el niño que para divertirse ha utilizado disfraces de diablos, de brujas, de muertos, de monstruos, de vampiros y demás personajes relacionados con el ocultismo? Sobre todo cuando la televisión y el cine identifican estos disfraces con personajes contrarios a la sana moral, a la fe, a los valores del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, pues dice, líbranos del mal, líbranos del maligno, que dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, el árbol malo da frutos malos. No nos dejes caer en la tentación, dice Jesús. Entonces, o como dice San Pedro, apartaos del mal y haced el bien. O sea, tenemos que reflexionar que esto es un tema, cómo los padres de familia van a justificar que sus hijos ese día hagan daño a las propiedades ajenas, cuando no les dan dulces. ¿No seríamos totalmente incongruentes con la educación que les queremos dar, que hay que respetar a los demás, que hay travesuras o maldades que no son buenas? ¿No sería esto decir, bueno, hay un día al año donde se puede hacer el mal al prójimo? Nuestro Señor nos dice que no, que hay que amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como Cristo nos ha amado. Esos disfraces, que existe con los personajes del cine, no estaremos cuando permitimos que los hijos participen promoviendo en la conciencia de nuestros pequeños que el mal, que el demonio es una fantasía, que es un juego, es tomar a broma algo muy serio, un mundo irreal que no tiene que ver nada con nuestra vida y que por tanto no nos afecta. Que no, claro que tiene que ver. Lo que pasa es que como se ha estado diciendo que no existe el demonio, entonces podemos disfrazarnos de demonio sin miedo porque pensamos que es un mero juego. Pero no, es que sí que existen. Y quieren nuestra destrucción y quieren nuestra desgracia. Entonces, hombre, para las personas que han participado en estas celebraciones, que han llevado a sus hijos a pedir el truco o trato sin saber lo que significaba, pues claro, a ver cómo les explican luego a sus hijos que eso no tiene una importancia, que no tiene que sí, que los hemos permitido que se consagraran al maligno, pero que eso no, que eso era una cosa, un juego de niños, ¿no? No, cuando eso se ha hecho, pues hay que jurar, ¿cierto? Eso es importante saberlo. Si yo he permitido que mi hijo participe, tengo que hacer la abjuración de ese acto ocultista. En la página web de este libro, del libro de las 6 puertas, pues en la página web, yo creo que aparece ahí, ¿se lee? Las6puertas.com, sí. Exacto. Bueno, pues en esa página web tienen un PDF en inglés, en español, en francés, en portugués, en italiano y en coreano, con las 9 oraciones del libro. Y la segunda es la de abjuración del ocultismo. Cuando se ha participado hay que abjurar y en nombre del propio hijo, y si sabía que aquello no era algo muy recto, confesarse. Luego hay que dejar de participar, explicar las cosas bien a los hijos y luego plantear alternativas cristianas propias del mes de noviembre. Que es que parece mentira que teniendo una cantidad de posibilidades que no las aprovechemos, ¿no? Sí, pues parece que ya respondió, pero dice aquí, para las personas que han participado en las celebraciones de Halloween y llevado a sus hijos a pedir dulces sin saber lo que esta celebración realmente significa, ¿qué efecto espiritual puede tener en ellos o en los niños? Por ejemplo, en los dulces que han sido consagrados al maligno, y cómo se revierten los efectos que quedaron en nosotros y en nuestros hijos por haber participado en dicha celebración.
Bueno, pues esto un poco lo comentaba antes, que es eso, abjurar de estos actos y o sea, abjurar de estos actos, incluso pedirle a algún padrecito, ¿no? que interceda para que si ha quedado alguna influencia, algún padrecito que crea en el demonio. Claro, porque hay padrecitos y dicen, eso no existe. Es que hasta ese punto en la iglesia, en los seminarios, han llegado a decir cosas así, ¿no? Entonces, pues que interceda, que haga una oración de sanación, de liberación por el chico, ¿no? Luego hay que explicarle bien las cosas y sobre todo hay que prevenir y plantear alternativas. ¿Mm? Aquí tengo notado nada más, pues, hablemos de esas alternativas, pero creo que ya ha comentado bastante, no sé si Hombre, haya más. hay, por ejemplo, en los últimos años, yo solo he ido viendo crecientemente en Internet, se han ido extendiendo muchas iniciativas de organizar Holy Wings, la santidad gana, que es como una fiesta cristiana en que se celebran todos los santos, se pide por las almas del purgatorio. Es decir, hay que movilizarse con creatividad, si tenemos amigos, otras familias cristianas, para organizar una fiesta y contra esa falta de educación, de buen gusto, contra esa profanación del misterio de la muerte y de la vida después de la muerte, haciendo pues una fiesta diferente, una celebración diferente de lo que tenga en cuenta lo que siempre ha significado el Día de Todos los Santos y tomar esos dulces que tomamos los cristianos, lo que se llama huesos de santos, que están riquísimos, una cosa hecha con ¿cómo se llama esto? Bueno, no me viene a la cabeza. Luego los buñuelos de viento, que son unos buñuelitos con crema y dentro, hace unos dulces riquísimos, yo lo recuerdo de toda la vida en casa de mis padres, pues y se te queda grabado, claro, y que es una manera de celebrar pues, lo que es la vida definitiva, lo que es la escatología cristiana. Dice el Siracide, el libro del Eclesiástico, escrito por Jesús, hijo de Sirá, dice que memorare novissima tua et in eternum non peccavis. Acuérdate de tus novísimos, de lo que nos espera, y no pecarás nunca. Cuando pecamos es porque estamos cambiando por una basura momentánea, cambiando una felicidad que es para siempre, como decía Santa Teresa, para siempre, para siempre, para siempre, ¿no? Entonces, pues eso, hay que recuperar ese sentido gozosísimo de la fiesta de todos los santos, de la fiesta de nuestras almas queridas que están en el purgatorio acabando de purificarse para poder entrar en plenitud, en esa plenitud que les hará felices en el cielo, y luego ese sentido de caminar con los ojos puestos en la eternidad sin dejarnos distraer por los espejuelos de lo mundano, que no nos seduzcan, ¿no? Entonces hay que encontrar ideas y cada familia dice, oye, pues tenemos, mira, estos son de la misma edad de nuestros niños, vamos a organizar una cena, una fiesta de no sé qué, de tal, y que a lo mejor se visten de San Antonio, de lo que sea, de lo que les gusta, o lo celebran de la manera que se vea conveniente, pero algo con un sentido que es lo opuesto a esta fiesta de la muerte, del ocultismo, de lo diabólico, de lo pesimista, de lo macabro y además del mal gusto, que es que hace falta tener mal gusto para que a uno le guste esta fiesta. De hecho, aprovechando, padre, el día jueves vamos a tener el tercer día de la jornada, se va a presentar esta propuesta de Holy Wings, nos van a hablar acerca de cómo podemos hacerlo, cómo es una celebridad para los niños y vamos a darles ideas acerca de cómo reunir a otros amigos, disfrazar a los niños santos, cómo irlos inculcando también el que los cristianos tenemos una celebración y podemos irlos encaminando. Entonces, para que todos los que nos están viendo, que continúen el día jueves, vamos a continuar con este tema, ¿no? Pues muy bien, qué buena idea. Y bueno, creo que ya fueron, ajá.
No, si quieren les puedo dar la bendición para Sí, ustedes y sus era familias. lo que le iba a pedir, pero antes, padre, de agradecer, muchas gracias por su tiempo, por responder tan claramente y sobre todo, creo que ahorita lo que tenemos es mucha ignorancia, pero pues no es justificación el ignorar el tema y sino todo lo contrario, estarnos cada vez pues involucrando más y pidiendo más información y viviendo nuestra fe con congruencia. Muy bien, pues así es, así es. Para mí es un deber, vamos, y después de lo que he visto en los miles y más de 15.000 intervenciones exorcísticas que he tenido en mi vida, pues si me callara, me haría merecedor de esa maldición de la Biblia que dice esos perros mudos, que no advirtieron del peligro, ¿no? No puedo menos que advertir y decirlo con toda, luego que cada uno haga lo que quiera, pero que sepa a lo que se atiene, porque sepa qué es lo que se trae en esta aparente fiestecita inocua que no es, como hemos explicado, ningún juego de niños. Bueno, pues que el Señor los bendiga, los llene de su protección, los preserve de toda contaminación idolátrica y los guarde bajo el manto de la Señora del Tepeyac. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Dios lo siga bendiciendo.